Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android en el que estamos elaborando una mega aplicación. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser dibujar la ruta, es decir, lo necesario para que en la pantalla del teléfono móvil pues aparezca la ruta dibujada desde el punto de inicio hasta el punto de fin, pasando por todas las paradas intermedias. Algo más o menos como lo que tengo ahora mismo en pantalla. Se trata de representar en la pantalla del smartphone todos estos iconos junto con el texto, imaginándonos que es una ruta, por ejemplo, de 3 paradas intermedias, un punto de inicio, un punto de fin, y que tenga que caminar un poco desde la última estación de metro hasta el punto final y desde donde nos encontramos, desde el punto de inicio hasta la primera estación de metro. Ya comenzamos en el vídeo anterior a realizar lo necesario para llegar a este objetivo. Se trata al final de que en la pantalla del móvil aparezca algo así, ¿no? Para ello pues habíamos confeccionado un inflator, si recordáis, y un contenedor, un layout. Vamos a tener que construir un método que se encargue de dibujar la ruta en pantalla y también vamos a tener que meter dentro de nuestro proyecto pues estos iconos que tengo yo ahora en pantalla y que si queréis os los podéis descargar en el enlace que dejo en la descripción del vídeo o podéis utilizar los vuestros propios. Así que vamos a ello. Bueno, como podéis observar, tengo en el escritorio una carpeta que he llamado iconos ruta y en su interior pues los 3 iconos para insertar en nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es, se pueden insertar de muchas formas, pero si recordáis, al principio del curso vimos una que era bastante cómoda. Y era pues irnos a la pestaña Project. Es decir, si estáis trabajando en Android, pues iros a Project y dentro de Project tenéis que desplegar la carpeta app, después src, después main, después res, drawable y aquí en Drawable de momento tenemos los XML que hemos ido confeccionando en vídeos anteriores. Se trata de meter dentro de esta carpeta Drawable los iconos. Y la forma más sencilla, como decía, es arrastrándolos. Es decir, podemos arrastrar, por ejemplo, el de esfera etapa, que corresponde a las paradas intermedias. Y cuando salga una ventana emergente en Android Studio, que se llama Move, pues sin tocar nada más, no hace falta que activéis el check de Open Move Files in Editor, porque no vamos a editar estos archivos. Simplemente aseguraos de que tenéis activado Search for Reference para que a la hora de programar pues aparezcan en los menús las referencias a las imágenes y pulsamos en OK. Después, en la siguiente ventana, dejamos activada la primera opción de quiero editar este archivo de todas formas y pulsamos en OK. Y con esto pues ya tenemos el primer archivo. Y repetimos el proceso con los otros dos. Con esfera inicio. Aquí está. Y después con el de caminando. Y con esto ya tenemos de momento los archivos, las imágenes que vamos a necesitar para dibujar la ruta. Y bueno, una vez que hemos hecho esto, se trata de crear el método que realice este trabajo. Recordamos que nos encontramos dentro del archivo rutas. En el vídeo anterior nos encontrábamos confeccionando el onCreate, que fue donde estuvimos programando el inflator y el layout que va a contener toda esta ruta. Bien, pues vamos a seguir programando en onCreate, pero de momento vamos a localizar la llave de cierre de este método y a continuación del onCreate es donde vamos a crear el nuevo método. Este método va a ser private porque solamente debe ser accesible desde esta clase, va a ser void porque no devuelve nada y vamos a llamar a este método, por ejemplo, pinta etapa. Este método va a recibir 4 parámetros. El primero va a ser el inflator, así que layout inflator, vamos a llamarle pues inflador nuevamente. El segundo parámetro va a corresponder a la imagen, es decir, al icono del caminando, a la esfera del final, a la esfera intermedia. Vamos a llamar a este parámetro de tipo entero imagen. El siguiente argumento va a corresponder al texto que acompaña a la imagen, es decir, si habéis visto lo que hemos representado antes en la diapositiva, pues al lado de la esfera de inicio pues aparecía la palabra inicio. Al lado de caminando pues aparecía el texto de X metros caminando. Es decir, lo voy a poner en pantalla para que no se nos olvide. Estos textos que aparecen aquí. Ese es el parámetro que estamos confeccionando ahora mismo en el método. Va a ser de tipo texto y le voy a llamar texto. Y el último parámetro hace referencia al contenedor, que llamamos en su momento ruta contenedor. Pues este método también recibe el contenedor. Así que linear layout, voy a llamarle
contenedor. Abrimos la llave del método y la vamos cerrando. Y este método de momento lo vamos a dejar en stand-by, simplemente lo declaramos. En un futuro tendrá el código, por supuesto, porque es el encargado de pintarlo todo. Pero de momento lo declaramos para que las siguientes líneas que vamos a programar en onCreate no nos den error, porque vamos a hacer llamadas a este método. Así que nos situamos dentro de onCreate a continuación del inflator que creamos en el vídeo anterior. Y ahora tenemos que programar el punto de inicio. Es decir, tenemos que programar pues tanto el icono de inicio como el texto que aparece a la derecha, que es el texto de inicio. Y para ello pues tendremos que llamar al método pintaetapa que acabamos de crear y pasarle los parámetros necesarios al método pintaetapa para que en un futuro sea capaz de pintar el punto de inicio con su texto. Y los parámetros pues van a corresponder al inflator que creamos en el vídeo anterior, al cual hemos llamado inflador. Bueno, pues le pasamos inflador. El segundo parámetro que le vamos a pasar corresponde a la esfera de inicio. Bueno, pues r.drawable. Y yo he llamado a esa esfera esfera inicio-fin. Bueno, pues esfera inicio-fin. El tercer parámetro va a hacer referencia a dónde nos encontramos y eso lo tenemos en el array ruta en la posición 0. Así que ruta de 0. .getProvider. Y el último parámetro pues es el propio contenedor. Así que ruta contenedor. Con esto ya hemos dibujado, bueno, en un futuro el método pintaetapa dibujará la esfera de inicio y el texto justo a la derecha. Bueno, pues a continuación debemos dibujar el icono del hombrecillo caminando, ¿no? Para indicarnos que debemos caminar desde nos encontramos a la primera estación, pues X metros. Debemos de hacer lo necesario para dibujar el icono y el texto de camina 90 metros, 100 metros o los metros que sean. Así que nuevamente pues pintaetapa, nuevamente el inflador, como segundo parámetro pues el hombrecillo caminando, r.drawable.caminando. El siguiente parámetro, pues mirar aquí, si os habéis dado cuenta, cuando hemos dibujado el punto de inicio, el tercer parámetro corresponde a lo que nos devolvía el array ruta. Sin embargo, esta parte no la tenemos dentro del array ruta y esta tampoco. Sí que tenemos en el array ruta el punto de inicio, el punto final y las estaciones intermedias. Pero el hombrecillo caminando y los metros que debe caminar, pues no lo tenemos dentro del array ruta. Por ese motivo, en este caso, no debemos utilizar el array. Simplemente lo que quiero que aparezca a la derecha de este hombrecillo caminando es un texto que deberé configurar ahora después. Como cuarto parámetro, pues vuelvo a pasarle el contenedor, ruta contenedor. Bien, el texto que debe de escribir, pues camina X metros, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Antes de utilizarlo, es decir, una línea antes, debemos crear una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, texto, para que coincida con el parámetro que acabo de utilizar en la llamada al método. Y esto pues debe ser igual a getString. Y aquí, pues, si recordáis, hace ya bastantes vídeos, cuando comenzamos a realizar esta práctica, dentro de nuestro archivo string había un string para indicarle a pie, es decir, el texto caminando, si no recuerdo mal, ¿no? Y a este texto, es decir, lo que hemos hecho con esto ha sido poner simplemente camina o caminando. No recuerdo exactamente si pusimos camina o caminando, ¿no? Pero lo hicimos, creamos un texto. Y esto lo debemos de concatenar con un espacio en blanco y con la palabra, la distancia, perdón, es decir, 50 metros, 60 metros, bien. ¿Esos metros de dónde los obtenemos? Esos metros los obtenemos de hacer un casting a entero de la distancia que hay del punto donde nos encontramos, es decir, de ruta 0, hasta la primera parada de metro. Y eso lo hacemos con el método distance_to. Y aquí, pues, ruta de 1. En ruta de 0 guardamos donde nos encontramos. En ruta de 1 se guardó en el array rutas la primera estación de metro. Con esto hallamos la distancia en metros que hay desde donde estoy hasta la primera estación. Así que en definitiva le estoy diciendo camina o caminando 50, 60, 90, lo que sea, más la palabra metros.
Cosa que también se puede hacer de muchas formas. Aquí, por ejemplo, podría terminar esto y ahora pues incrementar o agregar la variable texto, es decir, texto más igual, para que a toda esta expresión le agregue la palabra metros, que también lo teníamos guardado en el correspondiente string, así que aquí iría un espacio en blanco para que después del número 90, 50, 70 haya un espacio y después la palabra metros, que lo obtenemos utilizando el método getString y el archivo de string que configuramos pues en su día, metros, ¿no? Y además así lo tenemos en los dos idiomas. Si lo concatenamos con la palabra metros en castellano, en español, pues no podríamos configurar después la aplicación en inglés. Si recordáis, hace un montón de vídeos creamos los strings correspondientes tanto en español como en inglés. Así que con esto que hemos hecho de momento, con estas 4 líneas de código, tengo ya el punto de inicio con su texto y el icono de caminando con su texto. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora vienen todas las estaciones intermedias, si recordáis. Ahora vienen todas estas estaciones con su icono correspondiente, que se debe de repetir, y con los textos correspondientes a las estaciones de metro, ya sean 3, 13 o 25, las que sean, con su correspondiente texto. ¿Cómo hacemos esto? Recorriendo el array rutas con un bucle for. Y a medida que recorremos el array rutas, obtendremos el texto de la estación y a ese texto le agregamos el icono correspondiente. Vamos a verlo. Creamos a continuación entonces un bucle for int i igual a 0, mientras o hasta que i sea menor que la longitud del array rutas menos 1 y me incrementas la i. Abrimos la llave del bucle for, la vamos cerrando ya. ¿Por qué menos 1? Porque la última parada no necesito, la última parada de rutas, por cierto, aquí es i igual a 1, que ya me estaba equivocando. ¿Por qué menos 1 y 1? ¿Por qué no comienzo en 0, que estaba a punto de comenzar, y termino en ruta.length? La primera parada y la última deben de quedar excluidas de este recorrido porque las tenemos que pintar de otra forma. Esto solamente corresponde a las paradas intermedias. La de inicio y la de fin son, si recordáis, dos esferas rojas con unos textos diferentes. Así que, una vez que ya hemos creado este bucle for, lo que hacemos es llamar dentro de este bucle for a cada vuelta de bucle nuevamente al método pintaetapa y le paso el inflador como segundo parámetro. Importante, el icono de las paradas intermedias, es decir, esfera etapa, y el siguiente argumento será ruta de i para cada una de las paradas de metro getProvider. De esta forma obtenemos el texto y, como último parámetro, el contenedor donde queremos pintar todo esto. Bueno, pues con esto acabamos de dibujar todas las paradas intermedias. Y en este punto debemos hacer una reflexión, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hemos dibujado el punto de inicio. Hemos dibujado el hombrecillo caminando. Hemos dibujado las paradas intermedias. Ahora bien, este dibujo, el del hombrecillo caminando hacia el punto de destino, solo debe de aparecer cuando la ruta exige coger el metro, ¿no? Si la ruta tiene solamente 2 puntos, es decir, inicio y fin, tal y como vamos a configurar finalmente nuestra aplicación, no es necesario coger el metro. Es decir, si el punto de inicio y el punto final están sumamente cerca, no ha lugar el coger el metro para llegar desde el punto de inicio hasta el punto de fin. Así que este dibujo del hombrecillo solo debe de salir en el caso de que la ruta sea superior a 2 puntos de inicio y fin. Si la ruta tiene ya 3 puntos, quiere decir que por lo menos hemos cogido el metro para utilizar una estación. Entonces sí ha lugar el hombrecillo, porque hay que caminar desde la estación hasta el punto final. Pero si solamente tenemos 2 puntos, con el primer hombrecillo caminando es suficiente para indicarle cuánto debe caminar desde el punto de inicio hasta el punto de fin. Pero no tiene sentido dibujar un segundo hombrecillo caminando. Espero que hayáis entendido esto. Por este motivo, después de este bucle for, vamos a crear un condicional if en el que le vamos a decir que si la ruta tiene una longitud superior a 2 paradas, en ese caso, la variable texto que hemos declarado hace un instante debe ser igual a getString
Y aquí pues le decimos a pie, es decir, r.string.a pie para que nos ponga caminando, o lo que configurásemos en su día, con un espacio en blanco y a su vez concatenado con un casting a entero de la distancia que hay entre el punto de inicio y el punto final. Es decir, desde ruta.length menos 2, que sería el punto de inicio. Esto es un array que tiene nada más que 2 elementos. Punto distance to a ruta. Voy a abrir aquí otro paréntesis. De ruta.length menos 1, que sería la última estación. Para entender esto bien, tener en cuenta que nos encontramos, esto solamente es en el caso de que el array tenga 2 elementos, un punto de inicio y un punto final. Entonces, bueno, pues el punto final será ruta.length menos 1 y el punto de inicio menos 2. Y aquí, punto y coma. A esta variable texto le incrementamos o le agregamos, mejor dicho, un espacio en blanco y hacemos lo de antes, ¿no? Aquí obtenemos con getString pues la palabra metros en todos los idiomas. Perfecto. Y para finalizar llamamos al método pintaetapa pasándole el inflador como segundo parámetro el hombrecillo caminando, r.drawable.caminando, como tercer parámetro este texto y el contenedor. Y ahora para el punto final, porque con esto ya tenemos todos los elementos, nos falta solamente el punto final. Debería de estar a continuación del bucle for, después del condicional que hemos hecho por si solamente hay 2 puntos. Bueno, llamaríamos después del condicional nuevamente al método pintaetapa, pasándole como primer parámetro el inflator, como segundo parámetro nuevamente la esfera inicio-fin para el gran punto rojo, y ahora pues el nombre del punto final que lo tenemos almacenado en la última posición del array. Así que ruta, ¿de qué? De ruta.length menos 1. Para llegar al punto final del array. Punto getProvider. Y como último parámetro, nuevamente el contenedor. Y con esto ya le hemos pasado al método pintaetapa todos los componentes necesarios para que en el próximo vídeo, porque si no este se va a alargar demasiado, este método, con el código que confeccionaremos a continuación, sea capaz de pintar pues todo lo que es la ruta. Así que bueno, vamos a dejarlo en este punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.